Muy buenas tardes. En esta ocasión yo hablaré acerca del robo simple, qué es lo que conlleva, cuáles son sus elementos, sus antecedentes históricos y la diferencia con el asalto y el atraco. Para ello entonces, primeramente, nosotros debemos de conocer que el robo simple forma parte de los delitos patrimoniales, donde el bien jurídico tutelado en este caso será el patrimonio. Pero nosotros, ¿qué entendemos por patrimonio? Bueno, patrimonio, este es el conjunto de bienes propios de una persona, ya sea física o jurídica, susceptibles de estimación económica. Ahora bien, cuando nosotros hablamos acerca del patrimonio, debemos de conocer que existen dos tipos de derechos, los derechos reales y los derechos personales. Los derechos reales, estos visto como aquel facultamiento para, para poder disponer inmediatamente de un bien, este ya sea mueble o inmueble. En segundo lugar, nosotros encontraremos a los bienes personales, en el cual es la posibilidad de exigirle a la otra persona una prestación, o en este caso el cumplimiento de una obligación. Entonces, bueno, conociendo esto, nosotros debemos de ver que cuando conocemos del robo simple, hay ciertas instituciones que están ligadas con el derecho civil. Como bien ya lo he platicado, es el patrimonio, que es una persona, persona física, persona jurídica. Cuando hablamos acerca de un bien, bien mueble, bien inmueble, también acerca de la posesión y la propiedad. Por lo tanto, entonces nosotros debemos de conocer todo esto para poder comprender acerca de qué es el robo simple. Bueno, primeramente, y ya tratando este punto, voy a hablar acerca de los antecedentes históricos del robo. Como tal, el robo ha existido desde que la humanidad comenzó a tener una noción de propiedad. Y se dice que comenzó a tener una noción de propiedad, o la primera noción de propiedad que tuvo, estos fueron los utensilios de labranza y de defensa. Entonces, bueno, aquí debemos de comprender que al tener esta noción de propiedad, cuando alguien más se apodera de aquello que es suyo, aquí entonces se crea esta institución denominada como robo, que a lo largo del tiempo ha ido evolucionando. Pero primeramente entonces hablaré de Grecia. ¿Qué pasaba con Grecia? Ok, el robo únicamente se podría sancionar cuando el sujeto activo era detenido en flagrancia, únicamente así, ya que si éste llegaba a disponer del bien, entonces bueno, ya no se podría seguir. En segundo lugar, nosotros encontraremos a los romanos, donde, bueno, a lo largo de toda su historia, esta institución jurídica en la cual, bueno, ese es el robo, ha evolucionado mucho en este tiempo, siendo así que, bueno, primeramente estos lograron distinguir en que no únicamente se podría robar al propietario, sino que también se podría robar al poseedor. Entonces, es aquí donde nosotros encontramos que, hablando de el derecho romano, bueno, de Roma, encontramos tres instituciones, el furtum rei, el furtum usus y el furtum posesiones. Tratándose del furtum rei, esto únicamente era acerca el robo hacia la disposición propia. Cuando nosotros hablamos acerca del furtum usus, ok, este es por aquel que tenía el uso, y en último lugar el furtum posesiones, en el cual este únicamente se trataba acerca de bienes inmuebles. Sin embargo, bueno, también evolucionando, vamos a encontrar que dentro de la ley de las 12 tablas, aquí existían dos instituciones más, el Furtum Manifestatum, perdón, y el Furtum Nec. El Furtum Manifestatum se daba cuando el sujeto activo era atrapado en flagrancia, mientras que el Furtum Nec cuando no era atrapado en flagrancia. Entonces, bueno, ¿qué pasaba aquí con México? Si nosotros recordamos estas culturas prehispánicas, eran considerados como pueblos bélicos, entonces esta noción de propiedad se dio mucho más intensa. Por lo tanto, entonces iniciaremos hablando acerca de los aztecas, en el cual estos conocieron o hicieron una clasificación del robo: el robo de guerra, el robo de mercado y el robo leve. Se sancionaban de distinta manera dependiendo a la cuantía del objeto, donde, bueno, encontraremos que el robo de guerra, era sancionado con la pena de muerte. En el robo de mercado, era sancionado con la lapidación en el lugar donde se cometieron los hechos. Y en tercer lugar, el robo leve, era castigado prácticamente con la reparación del daño únicamente. Ahora bien, hablemos acerca de los mayas. Tratándose de los mayas, estos se caracterizaban porque estos privilegiaban la reparación del daño y por lo tanto, entonces la sanción mayor, por así decirlo, era la reparación del daño. Ahora bien, ¿qué pasaba si el sujeto activo no quería reparar el daño? En este caso se le daba por esclavitud. Entonces la sanción era la esclavitud. Después encontramos a los zapotecas, en el cual nosotros encontraremos que también hicieron una división entre
entre el robo grave y el robo leve, donde el robo leve se castigaba con las flagelaciones y el robo grave también se castigaba con la pena de muerte. Después entonces nosotros pasaremos a la colonia, en el cual aquí nosotros encontraremos ciertas instituciones españolas. Primeramente hablando acerca de la ley de los reinos de las Indias, en segundo lugar las ordenanzas de los gremios de la Nueva España y por último el derecho de Castilla, donde bueno, aquí nosotros encontraremos que se caracterizaba el derecho de Castilla porque primeramente, bueno, también hacía esta división entre los delitos graves y los delitos leves. Los delitos graves, estos con la pena de muerte, su sanción era la pena de muerte, y los delitos leves, la sanción entonces era la esclavitud. Para ello, entonces, algo también que resaltar dentro del derecho de Castilla es que también nos mencionaban o ya prevenían lo que era el cómplice. Después entonces nosotros pasaremos al México independiente, donde bueno, si nosotros conocemos a lo largo del México independiente, han existido 3 códigos penales federales. En primer lugar nosotros encontraremos el Código Penal de 1879, en segundo lugar encontraremos el Código Penal de 1929 y en tercer lugar el Código Penal de 1931. El de 1879 se caracterizaba porque la sanción era equivalente con la cuantía del objeto robado. Mientras que en el Código Penal de 1929, aquí nosotros encontramos ya una diferencia entre lo que es el robo simple, el agravado, el equiparado. También la diferencia en lo que es el fraude, el abuso de confianza, el despojo y el delito consumado y el delito en grado de tentativa. Por ello entonces encontramos que el Código de 1931 se caracterizaba junto con el Código de 1929 porque ya establecían el concepto legal de lo que era realmente el robo. Ahora bien, pasaremos al punto número 2. Aquí nosotros veremos acerca de lo que es el concepto de robo. Primeramente nosotros en una primera aproximación encontraremos que robo es el apoderamiento de bienes y derechos ajenos. ¿Cuáles son los elementos de este concepto? Primeramente encontraremos el apoderamiento, en el cual va a ser la apropiación de un objeto que no nos pertenece, prácticamente. O la apropiación con el objeto de disponer de él. En segundo lugar, nosotros encontraremos lo que es el bien, en el cual es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. En tercer lugar, la ajeneidad o lo ajeno. En este caso, significa que este objeto no pertenece a nuestro patrimonio, por lo tanto estamos afectando el patrimonio de otra persona, de un tercero. En cuarto lugar, nosotros encontraremos mueble, o bueno, en este caso bien mueble. Esto significa que aquel objeto puede ser trasladado de un lugar a otro, ya sea por sí mismo, tratándose de los amovientes, o por una fuerza exterior. Pero, bueno, tratándose del concepto del hogar, nosotros encontraremos que el artículo 373 del Código Penal del Estado de Puebla y así también el artículo 367 del Código Penal Federal, nos establecen el concepto legal de robo. Prácticamente nos establecen lo mismo. Comete el delito de robo el que se apodera de un bien ajeno mueble sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de él conforme a la ley. Entonces, bueno, ¿cuáles son los elementos? Bueno, primeramente, una conducta típica orientada al apoderamiento, lo que ya he platicado anteriormente. En segundo lugar, ¿cuál es el objeto material? En este caso va a ser un bien ajeno inmueble. En tercer lugar, ¿cuál es el elemento normativo? Sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de aquel objeto. En número 3. Encontraremos entonces el elemento subjetivo en el cual es el ánimo de dominio. ¿Qué quiere decir esto? El ánimo de poder disponer de aquel objeto. Después entonces nosotros encontraremos el siguiente elemento en el cual ¿cuál es el bien jurídico tutelado? En este caso va a ser el patrimonio. La forma de realización siempre va a ser dolosa tratándose del robo y por último la forma de consumación encontraremos que en este caso debe de ser instantáneo. Ahora bien, hablaré entonces acerca de lo que es la teoría del apoderamiento, debido a que existen 5 teorías del apoderamiento para poder verificar cuándo realmente se ha actualizado el delito de robo. Entonces, este es la apprehensió rei, de ocupación. En segundo lugar, la amotio, en el cual significa del traslado de la cosa. En tercer lugar, también encontraremos
la Ablancio Rey, en el cual, bueno, esto significa sacar de la esfera de dominio del dueño. Después entonces encontraremos la locupletatio, que este se da cuando el sujeto activo ya dispone del objeto. Y por último encontraremos la Eilatio Rei, en el cual es poner las cosas en las que el sujeto activo había destinado. Voy a desarrollar cada una de ellas. Primeramente, tratándose acerca de la Aprencio Rei, de ocupación. Esto significa que basta con que el sujeto activo únicamente tome la cosa o ponga su mano sobre ella para que se pueda actualizar el delito. Es decir, si yo pongo mi mano sobre algún objeto, ya se ha actualizado este delito de robo. En segundo lugar, nosotros encontraremos la amotio, en el cual, bueno, esta es la que admite nuestra legislación mexicana, donde, bueno, encontraremos que se debe de trasladar el dominio. No forzosamente sacarlo de su esfera de dominio, pero por el simple hecho de que yo traslade este objeto de un lugar a otro, ya se ha actualizado el delito de robo. Un ejemplo de ello, cuando el sujeto activo, perdón, quiere, supongamos la hipotética razón, quiere robar una pantalla, una TV. Entonces basta con que únicamente dentro de esa casa, por ejemplo, la ponga en el garage para que entonces el delito se haya actualizado. Después entonces nosotros encontraremos la Ablancio Rei, donde en este caso sí tiene que sacar de la esfera de dominio de su dueño. No basta únicamente con que lo mueva de un lugar a otro, sino que en el ejemplo que estaba poniendo acerca de la Amotio, por ejemplo, lo saca de su casa. Después entonces encontraremos la locupletatio, en el cual debe de disponer del objeto. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos la hipotética razón de que ya ha sacado la televisión, pero en este caso la vendió, entonces ya pudo aprovechar del objeto. Y por último entonces nosotros hablaremos acerca de lo que es la Eilatio Rei, en el cual, bueno, significa que el sujeto activo lo debe de poner en un lugar seguro donde nada más, por ejemplo, sepa él. Esto con el efecto de que nadie más pueda disponer de él. Entonces aquí se dice cuando se ha actualizado el delito de robo. Después, ok, ¿cómo se sanciona? ¿Cómo se sanciona el robo? Ok, nosotros encontraremos que la sanción, en el caso del Código Penal de Puebla, la encontramos en el artículo 374, donde nos establece 7 fracciones diversas. Primero, bueno, de la fracción primera a la cuarta, esto nos hablan acerca de las sanciones del robo en función de la cuantía del objeto robado. La cuantía, o bueno, va a ser el valor comercial del objeto. Por lo tanto, en su fracción primera, nos establece que siempre y cuando sea menor a las 30 UMAS, la unidad de medida y actualización. En su fracción segunda, nos habla que sea mayor a 30 UMAS, pero menor de 100 UMAS. En tercer lugar, que sea mayor a 100 UMAS, pero menor a 300 UMAS. Y en cuarto lugar, que sea mayor a 300 UMAS. Después veremos que a partir de la fracción quinta, sexta y séptima, esto nos habla acerca de, por ejemplo, en la fracción quinta, objetos que estén destinados al servicio público. En la fracción sexta encontraremos a los vehículos de motor, ¿sí? Y por último entonces nosotros en la fracción séptima nos habla acerca de los objetos ferroviarios. Ya pueden ser públicos o privados. Después, entonces, tratándose del Código Penal Federal, nosotros lo encontraremos dentro del artículo 370 del Código Penal Federal, donde, bueno, nos establece 3 hipótesis y de los que ya le correspondería al Foro Federal. En primero, que sea menor de 100 UMAS. En segundo lugar, que sea mayor a 100 UMAS, pero menor de 500 UMAS. Y en tercer lugar, que sea mayor a 500 UMAS. También lo que, bueno, nos establece el hipotético caso de los vehículos de motor, pero lo curioso aquí es que excluye a las motocicletas. Después, vamos al siguiente punto. Una vez entonces que se ha consumado el delito, pueden llegar ocasiones en que únicamente se queda en grado de tentativa. Es decir, el robo admite la tentativa, donde, bueno, si nosotros recordamos nuestro curso de Derecho Penal 1, existen 2 tipos de tentativa, la tentativa acabada y la tentativa inacabada. Ok, bueno, primeramente, ¿cuál era la tentativa acabada? Cuando se ejecutan, más bien cuando se exteriorizan todos los actos de ejecución para poder lograr el resultado material, pero que por causas ajenas a la voluntad de la gente no se produce el resultado. En segundo lugar, también encontraremos a lo que es la tentativa inacabada, en el cual se caracteriza porque no se exteriorizaron totalmente
todos los actos de ejecución. Esto también, bueno, por causas ajenas a la voluntad de la gente, y por lo tanto entonces aquí hablaríamos acerca de una tentativa inacabada. Por último, es importante mencionar o señalar la importancia de diferenciar entre robo, asalto y atraco. ¿Esto por qué? Porque muchas de las ocasiones llega una persona con nosotros y nos dice no, es que me acaban de asaltar, por ejemplo. Y no, en estricto derecho, aquí hay una gran diferencia para poder señalarlos. Bueno, como viene mencionado anteriormente, dentro del artículo 373, aquí se encuentra tipificado el delito de robo. Comete el delito de robo el que se apodera de un bien ajeno inmueble sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de él conforme a la ley. En segundo lugar, entonces aquí nosotros encontraremos al asalto. El asalto y el atraco son muy parecidos, sin embargo tienen una característica que los diferencia. En primer lugar, hablando del asalto. Nosotros lo encontraremos en el artículo 363 del Código Penal de Puebla, en el cual, bueno, nos establece que comete el delito de asalto el que en despoblado o en paraje solitario hace uso de la violencia contra una persona con la finalidad de causarle algún mal o de exigir un asentimiento para cualquier fin, cualesquiera que sean los medios o el grado de violencia que emplee y con independencia al hecho delictuoso que resultare cometido. Esa es la definición que nos da nuestro Código Penal de Puebla en el artículo 363. Pero ahora bien, ¿cuál es la diferencia entonces con el atraco? El atraco tiene las mismas características que el asalto, sin embargo, se diferencia en el lugar. ¿Esto por qué? Porque nos dice el artículo 364 del Código Penal de Puebla que el artículo 264, perdón. Artículo 264 del Código Penal de Puebla, que en este caso el atraco, se caracteriza porque es una calle o suburbio de un pueblo. Perdón. Se caracteriza, el atraco entonces, bueno, se caracteriza porque el lugar, será en una calle o suburbio de alguna ciudad, pueblo o ranchería. Entonces, aquí nosotros encontramos los diferentes elementos, entonces entre el asalto y el atraco. ¿Cuáles son sus elementos? Bueno, primeramente y el primordial, que en este caso la víctima, por así decirlo, no puede ser auxiliada de ninguna manera. En segundo lugar, es que se emplea la violencia. En tercer lugar, sea cual sea el medio que emplee de violencia. En cuarto lugar, es que no importa el grado de violencia que se genere. En quinto lugar, se comete contra una persona. En sexto lugar, ¿cuál es su fin? Para hacer un mal o exigir el asentimiento para cualquier fin. Después entonces encontraremos el lugar. Entonces, bueno, tratándose entonces del asalto, va a ser en despoblado o paraje solitario. Y entonces, bueno, tratándose acerca del atraco, será entonces en una calle o suburbio de una ciudad, pueblo o ranchería. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado? En este caso va a ser la paz, la seguridad y los derechos fundamentales. Después, bueno, ¿cuál va a ser la forma de realización? Siempre será dolosa, igualmente, o más bien al igual que el robo. Y por último, ¿cuál es la forma de consumación? Será instantánea. Entonces, bueno, es importante diferenciarlos y esto es prácticamente todo lo que conlleva el delito de robo simple.